El hilo conductor en educación primaria en este año 2026. Vídeo actualizado para que entiendas qué es un hilo conductor y qué no es. ¿Qué hilos conductores pueden funcionar ahora que hay tantas ideas? Y cuáles no te recomiendo. Y también, lo que más me gusta, 3 ejemplos. 2 creativos, que creo que no va a llevar todo el mundo. Y el último de una exalumna, que ahora es nuestra preparadora Esther de OpoMind, que te va a inspirar, te va a dar ideas para que suenes auténtico. El hilo conductor te puede dar la plaza, pero lo tienes que aplicar con sentido. Sin más dilación, empezamos. ¿Qué es un hilo conductor? Un hilo conductor es una propuesta, es un centro de interés que tiene que ayudar a motivar a tu alumnado. Y esto es lo más importante. Una temática que seguro que te suena, que no te voy a recomendar a no ser que seas muy friki y tengas muchos recursos, como puede ser Harry Potter, que vas a utilizar en las diferentes unidades didácticas para motivar al alumno, para que a través de la magia se inspiren, pues puedan tener más ejemplos, puedas incluso relacionar los productos finales y las actividades de evaluación con la temática de la magia, con Hermione, con Harry Potter, etcétera, etcétera. Eso es lo más importante de un hilo conductor, que motive al alumnado y que sea un hilo que vertebre toda la programación. Aquí también entraríamos que no hace falta que el hilo conductor sea anual, el hilo conductor puede ser trimestral y cada trimestre, por ejemplo, enfocarme en una película, siguiendo con el símil, o hacer 2 hilos conductores en cada semestre, esto dependiendo de cómo lo enfoquéis. Y en 2026, ¿qué es lo que ya no funciona? Los típicos hilos conductores. Yo he hablado mucho del mío, seguro que lo habéis escuchado, la navegación pirata. Es algo general que en 2017 a mí me funcionó, pero ahora está todo tan trillado, como no personalices el hilo conductor, como no pienses en algo tremendamente específico, puedes llevar en la navegación pirata, pero igual le tienes que dar una vuelta. La navegación pirata en el mar Mediterráneo a través de la inclusión, no sé, darle una vueltecita para que sea súper auténtico tuyo, para que se lleve ese punto. Lo mismo con Harry Potter, el mundo Disney, los viajes, los videojuegos, Fortnite. Está genial, pero le tenemos que dar una vueltecita para que sea algo nuestro, que nos dé pie, que no nos condicione, que podamos enlazar todo. Recuerdo una opositora el año pasado que le encantaba los skate rooms y dice, voy a llevar el hilo conductor de skate room. No le dio juego. Estuvo no sé cuántos meses intentando hacer una programación, primero porque empezó la casa por el tejado diciendo, el hilo conductor tiene que ser lo último, yo tengo que hacer la programación y luego puedo utilizar el hilo conductor para adaptar las diferentes propuestas. Y segundo, aunque estés enamorado de la temática, si no te da juego, va a ser muy difícil. En mi caso sí que tenía ese lado positivo, la navegación pirata, porque puedes jugar con lo que pasa en el barco, con los viajes, con lo que pasa en los océanos, con lo que le pasa a los piratas, lo que le pasa a los marineros, lo que le pasa a los animales que vienen a los barcos, los problemas que hay en las islas, en tierra, con la fauna y la flora de las islas. O sea, te da mucho juego. O hacer incluso símiles con las islas que hay en España y jugar con las Baleares, jugar con las Canarias. Es un poco tener esa creatividad de hacerlo súper único. Y ahora en 2026 no es un problema de ideas. Recomiendo que seamos detallistas. Ya que escogemos un hilo conductor, que utilicemos el hilo conductor, sí, en la programación, a nivel de situaciones de aprendizaje, pero también en la comunicación. Yo puedo comunicar los diferentes puntos de la programación y hacer analogías con la temática que he escogido, con los skate rooms, y hablar de que el candado está relacionado con la evaluación, de hablar del mapa o el GPS que me ayuda a moverme, que está relacionado con la evaluación formativa. De esta forma le transmito al tribunal que soy alguien que cuida los detalles, que se va a ver el hilo conductor comunicativo y se va a ver también el hilo conductor que motiva al alumnado. Y quizá tendría que haber empezado por aquí. El mejor hilo conductor es la coherencia. Cada año opositores y opositoras de primaria sacan plazas sin tener hilo conductor, porque aplican muy bien las metodologías activas, porque igual se basan solo en educación emocional de forma transversal y llevan el programa Ruler increíble, llevan a cabo 2 metodologías activas que las aplican de una forma excelente y tienen una buena introducción, una buena conclusión y suenan súper prácticos. Entonces, bien, esto te va a ayudar a inspirarte a nivel de hilos conductores, pero que nadie te meta en la cabeza que el hilo conductor es condición sine qua non para conseguir la plaza, porque te estará mintiendo. Y ahora sí, primer hilo conductor que te recomiendo, la escuela como servicio público. Vamos a utilizar de hilo conductor
la escuela, nuestro centro educativo, porque vamos a llevar a cabo diferentes aprendizajes servicio. Lo primero que tienes que hacer a la hora de llevar un hilo conductor es creer en él. Yo sí que creo que la escuela pública, la escuela es un ascensor social para que el alumno que quizá ha crecido en un entorno socioeconómico con menos posibilidades, gracias a la educación, gracias a los conocimientos, a las competencias, pueda desarrollarse y pueda salir de ese entorno pobre. Eso es la educación. Pues bien, nosotros vamos a utilizar el hilo conductor de la escuela como servicio público. Los alumnos van a detectar problemas reales dentro del centro educativo, los patios, el centro es poco accesible, lo voy a hacer accesible para alumnos, por ejemplo, TEA. Voy a intentar desarrollar hábitos saludables, voy a intentar conectar el centro educativo con las familias, voy a estar continuamente haciendo campañas internas, campañas de concienciación para dar a conocer puestecitos o trabajos que igual no se conocían, ONGs, voy a hacer propuestas súper concisas del propio barrio, voy a entrevistar al kiosquero, voy a entrevistar a la zapatera. Y esto es un hilo conductor que descoloca al tribunal, donde la escuela es un servicio público para mejorar la propia escuela, para mejorar su alrededor y para mejorar incluso parques colindantes. Y eso es cada unidad didáctica, cada producto, cada actividad de evaluación de referencia de mi unidad puede estar relacionada con ese servicio a la comunidad. Y veréis que ese hilo conductor, y eso es muy bueno, casa con el aprendizaje-servicio. Otro hilo conductor súper genuino. Somos una escuela nórdica por un trimestre y en cada unidad, en cada situación de aprendizaje, vamos a aplicar algo de esos centros educativos que suelen quedar tan arriba del informe PISA, que se suele hablar tanto de que se enseña tan bien. Pues vamos a coger lo bueno de ahí e intentar llevarlo al aula. Y ahí también le estamos vendiendo un hilo conductor que va a vertebrar nuestra programación diferente al tribunal. Por ejemplo, algo que se lleva mucho en las escuelas nórdicas es esa asamblea inicial de 15 minutos, de crear ese bienestar, de crear esa cultura del error como algo positivo, como algo de avance, como algo natural. La evaluación competencial nórdica, donde no se dan prácticamente notas, donde se da mucho feedback, donde se le da al alumno el protagonismo, donde él tiene que ser docente en algunos puntos, donde se trabaja por proyectos. Vamos a trabajar por proyectos todas las diferentes especialidades, por el trabajo interdisciplinar, por lo que marca el alumno, pero también porque estamos dentro del hilo conductor y nos aprovechamos de cómo se trabaja en esta escuela nórdica. Pues sería hacer una lista de lo que tiene esa escuela finlandesa, de lo que tiene la escuela de Estonia, incluso nos podemos ir a Singapur también, que suele quedar ahí muy arriba cuando se habla de esos colegios, de esos institutos que se enseñan también. Vamos a cogerlo y vamos a llevarlo a nuestra aula. Y lo prometido es deuda. Esther llevó el hilo conductor del podcast, pero el podcast como herramienta social. Cada unidad didáctica tenía como producto final el podcast. Ella creía mucho en la comunicación. Ella no lo tuvo como alumna y quería que sus alumnos lo tuvieran. Mucha comunicación, mucha propuesta explicativa que desarrollasen de verdad esa interacción verbal. Y por eso todas las situaciones de aprendizaje acababan en un producto final que era el podcast. Pero no era un producto redundante porque cada podcast estaba conectado con algo diferente. Podcast con el ODS 5, donde se entrevistaba a una mujer, donde se entrevistaba a un referente literario que había sido exalumna. Videopodcast relacionado con el ODS del cambio climático, donde se daban propuestas para ahorrar mejor el agua, para ser más sostenibles, para ir al parque colindante, incluso llevar a cabo diferentes códigos QR para cuidar más ese espacio natural. O a través del poema de Gloria Fuertes, del niño somalí, también llevaron un podcast donde se ponía en contraposición la vida que tenían los niños en África y la vida, con esa suerte que tenemos, en Occidente. Y se hablaba de la desigualdad, se hablaba de las dificultades, de las diferencias de acceso, y eso también creaba un contexto empático y un contexto de agradecimiento muy importante en primaria. Por lo tanto, ya sabes, hilo conductor, sí, si de verdad lleva tu esencia y como en el caso de Esther te ayuda a los ODS, te ayuda como herramienta social. El hilo conductor sí o sí motiva a tu alumnado y eres un auténtico o una auténtica friki de esa temática para poder hacer muchas analogías y que te dé muchísimo juego. Y si no se te ocurre ninguno, simplemente avanza en la programación, que seguro que conforme vayas llenando tu cabeza de buenas metodologías acabas teniendo esa epifanía, y si no, pues como muchos opositores que hemos tenido, sacas la plaza sin ese hilo conductor. Nos vemos en el siguiente vídeo. Agradezco mucho esa manita arriba que te suscribas y en el comentario fijado tienes toda la información de nuestra preparación completa de educación primaria.